enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino que andan en sus caminos. Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera. Así nunca me sentiré avergonzado al estudiar tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes. No me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Esto es un consejo como que para la verdad las personas jóvenes, las que están empezando, y aún para nosotros también tenemos que, ¿verdad? Seguir obedeciendo los caminos y siguiendo las instrucciones del Señor para tener una vida de paz, de alegría y de esperanza. Y los jóvenes están excusados en esta mañana porque están en un retiro. Así es que Alondra, David y Elienel, ¿verdad? Están por allá. Esperemos en el Señor. Vamos ahora para que lleguen con bien, ¿verdad? Porque están un poquito lejos. Así es que por eso estamos aquí, los jóvenes aún. Estamos en esta mañana los jóvenes aún. Aleluya. Así es que por eso no los ven aquí. Clarita también está excusada, ¿verdad? Está desmejoradita de salud. Así es que oramos ya por los enfermos, sabiendo que Dios está en control de cada uno, ¿verdad? De nosotros. Vamos a cantarle al Señor tu fidelidad en esta mañana, porque Dios es fiel, aleluya. En tiempos buenos y tiempos malos, Dios siempre ha sido fiel. Gloria a ti, Jesús, y descansamos en Él y en sus promesas en esta hora. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Aleluya, hay que ser agradecido por esa fidelidad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y le cantamos al que está sentado en el trono, aleluya, al que tiene control del mundo, aleluya. A ese es el que adoramos en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Santo eres, Jesús. Te adoramos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria
Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Aleluya. mi alma clama por ti. Qué lindo eres Dios, aleluya. Poderoso eres Dios, aleluya. Alabemos a Jehová, gloria a ti Jesús, aleluya. Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Te alabamos, Señor. Aleluya. Que todos los reyes tienen que adorarle a Él, aleluya. Todos nos tenemos que doblar ante su nombre. Gloria a ti, Jesús. Eres maravilloso, eres santo. Alabado aleluya. Jesús. Damos gloria a tu nombre, Gracias, Jesús. Padre Aleluya. Santo. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Santo eres, poderoso eres Dios. Vamos a cantar un medley, unos coritos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a empezar con alabar a Jehová. ¿Cuántos saben ese? Aleluya. Y no hay Dios tan grande como tú. Ese es el segundo. Y te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén. Hay una pandereta por ahí, ¿verdad? Suene la dura, hermana. Alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú. no es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y
esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús, aleluya. Es que todos tenemos que alabar su nombre. Gloria a ti, Jesús. Cuando nos vayamos para el cielo, vamos a estar alabando 24 horas, los 7 días de la semana. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Vamos ahora a ofrendar, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y la palabra nos indica en 2 de Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que en esta hora vamos a orar. Le damos gracias al Padre por las ofrendas, le damos gracias al Padre por los corazones alegres que dan con alegría y con gozo, y le pedimos que nunca falte el pan en su mesa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a ti, Jesús. aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria En su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, poner en gloria en su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda
santo eres. Es que toda la tierra tiene que cantar el nombre, nombre sobre todo nombre, aleluya. Dios es maravilloso, gloria a ti Jesús, aleluya. Y este es el momento que tenemos para adorarle, gloria a ti Jesús. Gracias Padre. Vamos a seguir ahora en esta mañana. Les dejo por aquí con el pastor Eliezer. Gloria a ti Jesús, aleluya. Que vamos a continuar, que esto se está poniendo mejor. Aleluya. Dios les siga bendiciendo. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Aleluya. Estamos gozosos, estamos contentos. Gloria a Dios, porque aún ante las inclemencias del tiempo, mire, no hay quien nos detenga. Gloria a Jesús. Seguimos hacia adelante. Gloria a Dios. Así que le damos, ¿verdad?, un saludo a todos los hermanos, ¿verdad?, que se conectan, todos los que están, ¿verdad?, en medio nuestro en esta hora. Gloria a Jesús. Estamos más que, ¿verdad?, gozosos por un día más. Amén. Ya estamos a mitad de febrero. Gloria a Jesús. Así que ya todos se vistieron de negro y rojo en el día de ayer. Ya todos regalaron sus chocolatitos y sus rositas. Gloria a Jesús. Y el que no lo hizo, pues le toca hoy. Amén. Así que es bueno, ¿verdad?, nosotros poder compartir, ¿verdad?, con nuestros seres queridos. Gloria a Jesús. Así que, como dijo, ¿verdad?, la pastora, tenemos los muchachos en retiro. Así que le pedimos al Señor, ¿verdad?, que, gracias, que ellos hayan tenido una grata experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Así que, y cada uno de nosotros, ¿verdad?, pasamos por esos tiempos y esos momentos en nuestra juventud, donde nos íbamos, ¿verdad?, para los retiros. Gloria a Jesús, aleluya. Donde compartíamos con muchos jóvenes de la isla. Gloria a Jesús. Así que son experiencias que nos ayudan a crecer, no son experiencias que nos ayudan a encontrar muchas veces el camino, el rumbo, el sendero, que nos ayudan a alinearnos, gloria a Jesús, a ver, ¿verdad?, lo que es lo que es Dios. Amén. Esos encuentros, esas experiencias, y eso es bien necesario, gloria a Jesús. Y aún nosotros como adultos también nos hace falta esos retiros así de un weekend, gloria a Jesús, que nosotros nos desconectemos. Amén. Y yo sé que donde están esos muchachos hoy, hasta desconectados y retirados de las redes sociales, porque allí no hay señal. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo creo que ese es uno de los mejores despegues. Amén. Una limpieza mental, espiritual, gloria a Jesús, y visual. Amén. Así que, nada, seguimos aquí, ¿verdad?, con la palabra del Señor, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por las oportunidades que nos da. Así que tenemos al pastor Rafi, gloria a Jesús, que él está, ¿verdad?, tiene la presentación en esta mañana. Ya está todo ready, ya está todo set. Los micrófonos son suyos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Este es el día que ha hecho el Señor. Doy gloria a Dios por este día maravilloso. Se veía como que complicado el día, tempranito, ¿verdad? Esa lluvia empezó como que a apretar. Pero mientras iba para Vega Baja a buscar a Joshua, pues me percaté que esto iba a cambiar. A todos dan gloria a Dios. A veces una cosa parece de una forma y luego cambia.
yo no podía ver si estaba lloviendo en Vega Baja cuando salí de casa. Pero Dios sí sabía. Y el día pues ha ido aclarando. Y le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Excuso a mi esposa que no se sintió bien hoy. Y pues prefirió entonces quedarse, ¿verdad? Porque tenía algún síntoma o algo. Y entonces me imagino que está conectada por ahí, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cántico de Victoria. Aquí en el pueblo de Dorado. Damos gloria al Señor, a su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Doy gloria al Señor en esta mañana. Meditaba yo esta mañana tempranito. Todo el mundo tiene un lugar en su casa donde se sienta a meditar, ¿verdad? Yo también tengo el mío. Y meditaba en lo bueno que ha sido Dios. A veces las circunstancias se complican. A veces no ocurre lo que tú esperas. Pero qué grande es saber que Dios está con nosotros. Qué bueno es saber que Dios está pendiente a nuestras circunstancias. Qué bueno es saber que nuestros hijos están en las manos del Señor. Independientemente de lo que usted esté viendo, sus hijos están en las manos del Señor. Y los hijos de sus hijos, su familia, usted, por su obediencia, usted los consagra también a ellos. Así que cuando Dios te ve a ti, ve tu familia. Y meditaba yo en eso. En mis hijos y en lo bueno que Dios ha sido. Y empecé a alabar al Señor. Yo tengo una guitarra al lado allí de la sala. Esa guitarra mi mamá me la compró en el 1985. Y yo recuerdo que yo iba a la tienda y la tocaba en la tienda. Pero la guitarra costaba un par de pesos, ¿sabes? Para aquel tiempo costaba $350. Eso es mucho dinero. Con $350 en el 85 usted se llevaba 2 carros de compra. Tanto dan gloria a Dios por esos tiempos. Ayer yo fui con mi esposa a comprar unos encarguitos y llenamos medio carro y por poco llegamos a los 300. Y como mi esposa era la que iba a pagar, estábamos con el freno puesto. Yo dije, bueno, porque eran unos encargos, no era la compra esa grande que siempre uno hace. Pero hermano, así la vida cambia. Pero qué bueno es saber que el Dios que estuvo conmigo en el 1985 es el mismo Dios que está conmigo en el 2026. Es el Dios que se acordó de mí cuando yo andaba sin familia propia, era un joven. Pero Dios tenía planes conmigo.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Es el Dios que va caminando con nosotros desde el ayer hasta el hoy. Y quiero decirte que en el mañana también Él estará. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso es bueno conocer las Escrituras y conocer la verdad del Evangelio. Porque un día andábamos sin fe y sin esperanza. Un día mi familia estaba sin fe y sin esperanza. Porque la gente piensa que tener un buen trabajo, buen dinero, eso es ser feliz. Pero en casa había dinero. Mi papá en un momento dado tenía buenos ingresos. Pero en mi casa no había felicidad. Porque no estaba Cristo. Porque mi papá, aunque en muchos aspectos puedo decir que era un buen padre, tenía un problema de alcoholismo, aunque no lo quería reconocer. Y la familia sufre cuando hay problemas de alcohol en las familias. Cuando hay problemas de drogadicción, las familias sufren. Y eran unas batallas constantes. Y una persona que normalmente es una persona buena y cuando bebía se transformaba. Y las familias se afectan. Los niños se afectan. Pero en medio de todo eso, la mano de Dios se acercó a nosotros. Y libertó a mi familia. Libertó a mi padre un día. Y de ser un hombre atado, vino a ser un hombre libre. Un hombre que le servía a Dios con sinceridad. Que llegaba de su trabajo y nos decía, vámonos para la iglesia. Con la ropa que traía del trabajo. Y comenzó a modelarnos un evangelio diferente. No solamente a decir que era cristiano, sino a vivirlo. Y de eso hemos estado hablando en estas clases. No simplemente en una adoración de labios, sino en una relación verdadera con Dios. Así que nosotros, nuestra familia, pasó de ser una familia muerta a una viva. Una que tenía esperanza. Y aunque lo curioso es que pudo haber venido la escasez en medio de servirle al Señor, siempre vimos la provisión de Dios. Y aunque a veces han venido luchas y batallas, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Todos hemos estado trabajando, ¿verdad? Con varios temas en este mes de febrero. El pastor pues nos asignó, ¿verdad? Este mes de febrero. Y hemos estado estudiando que la realidad es que nosotros hemos sido creados por Dios para agradarle a Él y para vivir para su gloria, ¿verdad que sí? Y las temáticas que hemos estado tocando en este mes, una era que nosotros fuimos planeados para su deleite. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para alabar y para honrar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también hemos estado hablando, y hablamos el domingo pasado, del corazón de la verdadera adoración. Hablamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No simplemente de labios. Que alabar a Dios es más que una experiencia. Es más que cantar unos coritos, y nos encanta cantar coritos. Y cantar música de adoración. Y eso es importante. Pero vivir una vida de adoración, una verdadera adoración, es más que cantar. Y eso es lo que queremos enseñar, ¿verdad? Y hemos estado enseñando. Porque el Señor se quejaba de su pueblo Israel y decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Así que la adoración es más que cantar, sino que la adoración es una vivencia con el Señor. Es comunión con el Señor. Es estar cerca de Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es estar unidos con Él. La Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Así que buscamos al Señor y nos acercamos a Él porque lo necesitamos. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Verdad que sí? Y hoy vamos a tocar un poco sobre la adoración que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos saben que Dios se alegra con sus hijos? Es una bendición eso, ¿sabe? No sé cuando usted toma el papel de padre o de tío y usted se alegra con sus hijos, o cuando ve los nietos, usted le da felicidad, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido eso? Como que es algo que les llena el corazón, que les llena el alma. Cuando tú ves que a pesar de que han dado sus cantazos, la cosa se va enderezando y va caminando, y tú dices: gloria a Dios, Padre. Que el esfuerzo que hemos hecho no se ha perdido. Y seguimos orando por nuestros hijos. Y yo veo que Dios también se alegra, no tan solamente en que nosotros le alabemos. Y en esta mañana cantábamos unas canciones como Tu fidelidad es grande. ¿Cuántos les gusta esa? Es una canción preciosa y nos trae muchos recuerdos. La música tiene una particularidad que te conecta con Dios y te puede conectar hasta con el pasado. Te recuerda cosas que vienen a tu memoria. Es curioso porque cuando alabamos a Dios podemos recordar las cosas que Él hizo. Dios siempre quiso que su pueblo se recordara del pasado también. O sea que ese concepto de que agua pasada no mueve molino es cierta en el sentido de que hay cosas que nos ocurren que no son buenas, ¿verdad? Y que no podemos vivir del pasado, pero no quiere decir que no vamos a recordar el pasado, porque el pasado está ahí. Y el Señor de alguna manera siempre quiso que su pueblo recordara que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios quería que su pueblo recordara que un día ellos estaban esclavos en Egipto y que Él los sacó con mano poderosa. Amén. Como nosotros tenemos que recordarnos que un día estábamos sin fe y sin esperanza y el Señor nos libertó. Para que tú puedas entender que si Dios fue grande ayer, puede hacerlo hoy. Una vida de adoración que agrada a Dios. Alabado sea su nombre. Dice la Escritura: la adoración auténtica se demuestra en obediencia diaria.
Así que no es una mera emoción de un ratito, sino que es una vivencia. Juan 14:21 es un texto base que vamos a usar hoy, que dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Interesante, ¿verdad? Habla de que cuando tú amas al Señor, guardas sus mandamientos. Y dice que Dios nos ama, pero va más allá. Dice que también Él se manifiesta en nuestra vida. En la versión Dios habla hoy, dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿A cuánto Dios se les ha manifestado? A través de su palabra, ¿verdad que sí? En la versión, el mismo pasaje, en la versión nueva internacional, dice: ¿quién es el que ama? El que me ama. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En la versión traducción en el lenguaje actual, dice: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Así, al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. O sea que ese manifestarse es mostrarse cómo Dios es en realidad. Y cuando tú comienzas a caminar con Dios es que tú lo conoces. Así que es una vivencia. El Señor nos llama a una vivencia con Él. La Biblia dice, amados, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos le hará conocer su pacto. Aleluya. Por eso tenemos que buscar del Señor. El que me busca, me halla. El que llama, se le abrirá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que es una vivencia de todos los días. Por eso les estamos exhortando, amado, que usted lea la palabra de Dios. Todas las mañanas usted saca un tiempo para leer las Escrituras. Hay un pasaje, ¿verdad?, que está en Salmos 51, del 16 al 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios está mirando nuestro corazón. En un momento dado, el pueblo de Israel tenía un rey que se llamaba Saúl. Y Saúl se desconectó de la presencia de Dios. Y el Señor propuso en su corazón conseguir otro rey para Israel. Y le habló al profeta Samuel para que fuera a casa de Isaí. Y de los hijos de Isaí, Dios se iba a agenciar un rey nuevo para Israel.
Cuando Samuel se dirige a casa de Isaí, y usted lee ese pasaje, se va a percatar de algo bien interesante. Es que Isaí tenía muchos hijos. Y estaba el primogénito. Habían hombres de guerra allí. Y el profeta se llenó los ojos con esos. Y cuando vio a aquellos hombres, dijo, estos son los que Dios va a escoger. Y el Señor fue descartando uno por uno. Y el Señor le decía, este no es. ¿Y cuál es el próximo? Este no es. Porque en ese momento, aunque Samuel era un hombre de Dios, estaba simplemente mirando con su vista, pero el Señor le decía, no mires con la vista, porque yo miro el corazón. Porque esta gente no son los adecuados para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que muchas veces estamos poniendo nuestra vista en lo que vemos, pero Dios está viendo algo más allá. Qué bueno que Dios conoce nuestro corazón. Examíname, Señor. Yo le digo a veces al Señor. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. Porque yo no puedo impresionar a Dios por las cosas que yo hago. Dios me conoce. Conoce mi corazón. ¿Sabe si yo le amo o no? Yo le doy gloria a Dios porque Él me conoce y porque te conoce a ti. Conoce mis pensamientos. Conoce lo que me preocupa. Yo tiendo a veces a callarme las cosas para que otras personas no se preocupen. Pero oro a Dios y he visto la mano de Dios. Porque a veces las cosas como que están detenidas y no se mueven. Pero yo creo en la palabra de Dios. Sé lo que Dios me habla a través de su palabra. Y sé que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo no sé cómo Dios lo hace. Decía Iván Clemente, yo sé que Dios lo hace. No tengo que tener todos los detalles. Solo tengo que creer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios conocía el corazón de Moisés. Por eso lo llamo. A veces Dios tiene más fe en ti que tú. ¿Sabes eso? A veces Dios tiene más fe en usted que usted mismo. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo. Porque Él sabe que tú puedes. Porque Dios pone retos en nuestra vida, pero también nos da la capacidad. Y algo más grande que eso, pone gente buena al lado tuyo. Si algo tú debes agradecerle a Dios, es la gente que está contigo. Es la gente que camina contigo. Porque esa gente Dios la puso ahí. Eso se llama relaciones. Y las relaciones se protegen. Por eso la amistad es tan importante. En tú respetar y proteger lo que es la relación con otras personas que Dios ha puesto en tu camino. No tan solamente para que te aplaudan, sino que tal vez para que te corrijan en algún momento dado de tu vida.
mentores, gente de Dios, gente que en el caminar tuyo te han dado un ejemplo y te han modelado. Y te han inspirado para tú servirle a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa gente que Dios ha puesto? Hay conexiones que son divinas. Por eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios por todo eso. Y siempre va a haber un reto. Porque Dios no nos llama en balde. Dios no nos llama simplemente para que sintamos la presencia de Dios. Para que tengamos una experiencia y que sintamos su poder. Por eso es que estamos enseñando la palabra, porque no podemos quedarnos simplemente en que el pastor oró por mí. ¿Verdad? Sino que yo también tengo que buscar a Dios. Yo tengo que tener unas experiencias con el Señor. Y yo tengo que moverme para servir a otros. Y Santiago 1:22 nos habla de esa vivencia práctica, de lo práctico. Dice que, ¿quién lo tiene ahí? ¿Usted lo ve buscando? ¿Usted lo puede leer? Si es tan amable. Amén. ¿Cuál es ese contraste que se ve en ese pasaje? Hay un contraste entre los hacedores y los oidores. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Claro. Así que lo importante no es simplemente que lo oigamos, sino que lo pongamos por obra. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Ve? La fe sin obra es muerta. Y algo bien interesante en la palabra, hermano, y usted en su vivencia con el Señor se va a dar cuenta que cuando usted se mueve y usted ejercita su fe, usted va a ver la mano de Dios. Que Dios está cuando usted se mueve, cuando usted ejercita su fe. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Así que hay unas bendiciones que van a venir a tu vida cuando tú te mueves. Cuando tú sacas la caja de herramientas y pones el clavo y martilla. Cuando mueves tus pies y cuando accionas conforme a la palabra en fe. Cuando tiras la red al otro lado, aunque llevas toda la noche tratando de pescar y no pescas nada, pero por la palabra de Dios vuelves y la tiras. Porque tú sabes que Dios te ha dado unos talentos y unas capacidades. Dios le dio a Moisés una vara. Pero si Moisés no usaba su fe, no iba a ver la mano de Dios. Y el Señor siempre le recordaba a Moisés: recuerda la vara que te di. Recuerda los talentos que te di. Y cuando Moisés se encontraba
en uno de los momentos más difíciles de su vida, probablemente él frente a un mar rojo con 1 millón de personas y Faraón en la parte de atrás. Moisés se tira, se postra y el Señor le dice: ¿por qué estás orando, Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Dile al pueblo mío que se ponga de pie y marche. Dile a mi gente que me crean y que caminen. Y eso el Señor nos lo dice en esta mañana. Que le creamos a Dios. Que insistamos en la oración. Que pongamos por obra lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Filipenses nos dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Salud. Oiga, o sea que Dios nos inspira. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo recuerdo, hoy David, Alondra y Elianel están allá en Jayuya, en un retiro. Y yo recordaba cuando nosotros íbamos a esos retiros, que dan trabajo, ¿sabes? Hacer esos retiros. Pero la juventud tiene la fuerza también. Y cuando llegaba el domingo, tú veías jóvenes que llegaron el viernes de una manera, pero el domingo se veían diferentes, porque habían tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los encuentros con Dios? Porque no estoy diciendo que no hay encuentros. Estos encuentros son necesarios. Y algo que me llenaba mucho a mí de alegría era ver la gente que recibía de Dios. Gente que estaban atados y Dios los había libertado. Que aún tú veías su mirada y se veían diferentes. Porque cuando tú te encuentras con Dios, Dios cambia tu vida. Y aún la mirada se ve diferente. Esa mirada y esa vida se nota que tuvo un encuentro con el Señor. Y eso a mí me llenaba de mucha alegría. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por las cosas que Dios hace? ¿Sabes qué? Hay una obra que le toca a Dios. A nosotros nos toca orar, bendecir. Pero Dios es el que cambia el corazón del hombre. Dios es el que trabaja con la gente. Por eso a veces hay que tener paciencia y seguir enseñando la palabra de Dios y dejar que Dios sea Dios. Porque hay veces que tú te le quieres meter por dentro a la gente. ¿A cuánto le han sentido ganas de metérsele por dentro a alguien? Como que no reaccionan.
Mas el Señor te dice, de eso en mis manos, yo voy a obrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren este pensamiento. Miriam, mira eso que dice ahí. Intimidad sin obediencia es emoción. A lo mejor mucha gente ayer se emocionaron. Estaban emocionados. Y no digo que emocionarse es malo. Valga el comentario. Pero el amor es una decisión. No es solamente una emoción. Obediencia sin intimidad es una religión. Si nosotros decimos que amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Debemos buscarle de corazón. Dios no está pidiendo perfección. Dios está pidiendo que nos entreguemos a Él. Dios está pidiendo que busquemos su presencia. Que hagamos un alto y busquemos su presencia. Que de alguna manera pongamos nuestra vida en sus manos. Que busquemos al Señor constante y no ocasional. ¿Verdad? Porque yo llevo de casado con mi esposa 31 años. Yo le tengo que demostrar el amor a mi esposa todos los días. Porque no sé si pudiera durar 31 si no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y no somos perfectos, hermano. Pero todos los días decidimos amar a una persona. Como todos los días nos levantamos y decimos, Señor, tú eres Dios. Pongo mi vida en tus manos. Y le doy gracias a Dios por mi esposa porque ella me inspira a buscar a Dios. Qué bueno cuando tu pareja te motiva para buscar al Señor. Se cumple ese pasaje que si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y que es mejor dos que uno porque si uno se cae el otro lo levanta. Eso se cumple también, ¿verdad? Cuando uno tiene amigos. Que dice que un amigo es mejor a veces que un hermano. Porque también los amigos se levantan y se ayudan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es práctica, no solo verbal. Cuando dice que es práctica, es que tiene que ver con tu vida cotidiana. Dios no es el Dios de la iglesia. Porque nosotros estamos aquí 2 horas. De 40 horas que tiene. ¿Cuántas horas tiene una semana, Charlie? Son 24 por 7. ¿Cuánto es eso? 168 horas. Y estamos aquí 2 por 4. Son 8.
de 168. Las otras 160. Dios te bendiga. Hay un señor allá en la puerta. Con un pejito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que esas 160 horas que yo no estoy aquí, también Dios es Dios. Ahí es que tenemos que vivirlo. ¿Verdad que sí? En mi casa, en mi trabajo, en mi vecindad, en mi día a día. Que servirle a Dios es más que decir una camiseta, Cristo te ama. Es ser justo. Andar en justicia. Es que el compañero de trabajo diga, esta persona es una buena persona. Es un buen vecino. Porque le sirve al Señor. No porque porque me está aleluyando todos los días, sino porque me lo demuestra. O sea que el evangelio tiene que ser visible en tu carácter. O sea que tú no puedes ser una cosa y predicar otra. ¿Sabes que hay muchos hijos, aún de pastores, que se apartan porque su papá es bien cristiano en la iglesia, pero es un sinvergüenza en la casa? Habla lengua, profetiza, pero es malo. Usted sabe que va a haber mucha gente que habla en lengua y se van a perder. Y a lo mejor usted nunca ha hablado en lengua y va para el cielo directo. Porque esas manifestaciones no salvan a nadie. Tú te salvas por la sangre del Cordero. Si tú aceptaste que Cristo es el dueño y Señor de tu vida, si lo confesares con tu boca y creyeres que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Te muevas o no te muevas, brinques o no brinques, nada tiene que ver eso con la salvación. Yo conozco gente, cuando tú llevas tiempo en el evangelio, tú ves muchas cosas. Y cuando ya va pasando los años, empiezas a recordarte y decir, oye, mira aquel hermano, qué fiel era al Señor. No hablaba mucho, pero tenía un testimonio intachable. Por eso mucha gente dice que en el cielo pueden haber sorpresas. Que a lo mejor usted ve mucha gente que son bien aleluyeros. Pero hay problemas aquí. Cada vez que yo tengo mis cosas, yo soy medio, yo sé que yo soy medio chabón a veces. Pero si yo llamo a Edwin o a Melvin, tú conoces un buen plomero que me puedas referir. Y Melvin me va a decir, lo conozco a tal. Es bueno y es responsable. Tú no me vas a referir a un irresponsable, ¿verdad, Melvin? Porque si es un irresponsable no me lo vas a referir. ¿Verdad que no? Por eso, muchacho, es bueno, pero es irresponsable. Olvídate, no quiero saber. Sigo buscando. Gracias, Melvin.
Tampoco quiero saber si es cristiano. Porque he tenido malas experiencias. No me diga, es un varón de Dios. No, yo quiero saber, yo quiero que me junte en la misma oración que es un varón de Dios y es responsable. Porque si para ti varón de Dios es que va a la iglesia, Néstor, pero es un charlatán, pues yo no quiero saber de eso. No me lo refiera, varón. Aún en cosas así tan cotidianas, tú te das cuenta. Hace poco se me dañó la puerta de garaje. Y yo siempre llamaba a un señor que me habían referido, que es americano. Se llama Doctor Puertas de Garaje, una cosa así. Y hablaba así, como americano. Español, pero como que hablaba inglés. Estoy aquí, pero tú sabes, con el acento ese. Acento gringo. Pues en estos días lo llamé y tenía un mensajito que decía: ya no estoy trabajando, estoy retirado. Yo dije, me chave. Ahora no tengo quien me va a ayudar. Y él tenía un hijo que pudo haber heredado esa compañía, pero la última vez que él fue a casa, yo le pregunté por el hijo y me dijo, lo boté por irresponsable. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Es que cuando hay problemas de carácter, hay problemas. Y usted puede pensar, ay, ¿para qué está predicando de eso? Pastor, ¿quiere que yo hable de eso? ¿Verdad, pastor? Pues me refirieron a otro. Me dijeron, es bueno. Y es cristiano también. Ha estado todas las dos cosas juntas. Y fue a casa. Y me resolvió. Y me di cuenta. Es que el pastor, hacer los que lo conocieron, él tenía como unos dichos. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene como unos dichos? Él decía, es que se le ve que Dios está con él. No tiene que decírmelo, se le ve por encima. Lo que él quería decir es que como que la persona le daba testimonio. Cuando alguien te da testimonio, es que tiene algo de Dios, que se ve diferente. No es perfecto, pero es que la luz de Dios está con esa persona. Y se nota en su carácter, en su manera de trabajar, en su manera de llevar su familia, en su fruto. O sea que por sus frutos los conoceréis. No por sus dones. Porque yo puedo ser muy carismático. ¿Cuántos has visto gente carismática? Te envuelven y tú brinques, vamos, vángase de pie, ¡buah! Explotando, toca, de hecho tú brincas, porque es que tienen esa. Y está bien, porque es que no todo el mundo puede ser igual. Y hay gente carismática que Dios usa poderosamente. Hay gente que no lo son. Y también Dios los usa. Porque Dios usa tu vida tal como tú eres. Dios no quiere que yo sea como otra persona. Dios quiere usarme a mí como yo soy. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Estoy ya terminando, ¿sabes? Hay señales. ¿Cuántos saben que hay señales? Cuando
tú eres una persona madura, tu vida está alineada y enfocada en Dios. No eres un disparatero. Tú sabes hacia dónde tú vas. Tus decisiones son guiadas por Dios. Y tomas decisiones. Porque en la vida hay que tomar decisiones. También tienes las prioridades bien colocadas. Hay prioridades. No estamos viviendo a lo loco, sino que estamos viviendo una vida enfocada en la palabra de Dios. Tomamos decisiones guiados por el Señor. Y tenemos prioridades. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La pregunta es, ¿dónde están tus prioridades? Esta es una pregunta para pensar, no es para contestarla aquí. ¿Mi adoración se queda en el templo o camina conmigo? ¿Obedezco solo cuando entiendo? La adoración que Dios acepta no se canta solamente, se vive. Se vive. Es algo vivencial. Gloria a Dios. Y Dios se ha de manifestar. Dios ha de confirmar su palabra. Dios bendice la obra de tus manos. Dígale al Señor, más de ti, Señor, menos de mí. Me pongo en tus manos. Pongo hoy mi familia en tus manos. Pongo mis hijos en tus manos. Pongo a mi esposo en tus manos, a mi esposa. Pongo a mi nietecito en tus manos. Te pido, Señor, que reprendas al enemigo en esta mañana y que tu mano poderosa obre aún a la distancia en el nombre de Jesús. Dame la sabiduría que necesito, Señor. Fortaléceme. Aumenta mi fe porque me falta. Gloria a Dios. Lléname de tu Espíritu Santo. Renueva un espíritu recto en mí. Dile al Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Mi alma alaba a Dios. Gracias. Te bendecimos. Depende del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Fuiste planeado para agradar a Dios. No con rituales vacíos, sino con una relación viva,
una adoración sincera. Y una obediencia diaria. Adoración sincera. ¿Qué quiere decir sincera? Sincera, real. Una adoración real. Genuina. Y una obediencia diaria. Amén. Mi alma alaba a Dios. Pastor, ¿usted cree que podamos conseguir el cántico de tu fidelidad, el de Marcos Witt? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El profeta Daniel, el profeta Elías, era un profeta de fuego. Era bien poderoso. En un momento, después de haber derrotado a los sacerdotes de Baal, su vida se ve en riesgo. Y tiene una experiencia con Dios en una cueva. Él estaba acostumbrado a ver a Dios en el fuego, en el viento, en el estruendo. Pero Dios se le reveló allí en la cueva en un silbido apacible. Lo importante no es la manifestación, lo importante es que Dios se manifieste. Y que tú sientas paz. La paz es algo que solo Dios puede darte. Es importante la paz. Yo me siento en paz con Julio. Julio, ¿tú te sientes en paz conmigo? Yo puedo estar en paz con los hombres. Pero cuando yo estoy en paz con Dios, es que no hay reserva. Es que nos conocemos. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo se la doy como no la da el mundo, para que estén tranquilos. Para que estén confiados. Bendito sea tu nombre. ¿La tenemos? Vamos a estar puestos de pie, amados. Y vamos a tener un momento. Yo quiero que usted escuche esta alabanza y hable con el Señor ahí, en su mente. Esta la cantamos hoy. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Dale gloria al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Eso es.